Hola, bienvenidos al podcast Elijo Ser Feliz. ¿Y saben qué? Acá tocamos temas de la montaña rusa de emociones que es la vida. Síguenos en las redes de Euforia Podcast. Suscríbete a este podcast y no se pierdan ningún episodio. Y este podcast llega a ustedes gracias a Opción Yo. Es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Y por supuesto este estudio maravilloso de Gravity. Si les parece, comenzamos. Hola, bienvenidos. Soy María Alejandra Requena y este es el podcast Elijo Ser Feliz, que tiene que ver con la montaña rusa de emociones que es la vida. Si ya se suscribieron a mi canal de YouTube, muchísimas gracias. Y si no lo han hecho, pues recuerden hacerlo para que no se pierdan ningún episodio. Si me están escuchando, gracias por marcar como favorito Elijo Ser Feliz, porque la idea es aprender, es escuchar, es tratar de asimilar todo eso, reflexionar. Y hoy tenemos un episodio con alguien que nos va a ayudar a ser mejores padres. Sí, ser mamá y papá no es fácil, no solamente cuando están niños, cuando están pequeños, sino ya en la etapa adolescente. Y esta mujer que nos acompaña hoy es una pediatra con más de 20 años de experiencia. Ha escrito muchísimos libros sobre el tema. En las redes sociales la pueden seguir también como Lucía, mi pediatra. De verdad que es increíble lo que hoy va a compartir con nosotros, esas herramientas para que podamos ser mejores padres. Así que comencemos de una vez con Lucía Galán. Lucía Galán, Lucía, mi pediatra, bienvenida a Elijo Ser Feliz. Gracias por acompañarnos, porque además eres una pediatra que tiene muchísimos años de experiencia. Más allá de eso, tienes una conexión con tus pacientes, con tu público. Tienes 7 libros, 7 historias infantiles también, 7 cuentos, si no me equivoco, también. Exacto, lo que quiere decir 14, señores, en total. El más reciente es Los virus no entran por los pies. Exacto. ¿De qué va? Los virus no entran por los pies. Y como hacía una pregunta al principio cuando estaba haciendo tu presentación, es qué difícil puede ser criar a los hijos y qué bendición poder tener una buena pediatra. De verdad que sí, para que nos ayude en ese proceso. La verdad es que yo siempre he dicho que tenemos que invertir el tiempo que sea necesario en encontrar un buen pediatra, porque son 14, 15 años de vida en común. Claro. Y criar... Hasta más, porque mi hija hasta los 18 años seguía yendo a su pediatra. Sí, así es. Y es que criar es difícil. Sí. Educar a nuestros hijos es difícil, nos pasan muchas cosas por el camino. Y bueno, Los virus no entran por los pies, pues recoge todos estos mitos que hemos estado escuchando durante décadas y décadas sobre la salud física y mental de niños y adolescentes, en un intento de tirar por tierra ya todas estas frases lapidarias que a veces nos sueltan, también todos estos juicios que muchas veces las mamás recibimos, y que los papás y las mamás tengan la información en su poder para poder criar a hijos felices, tranquilos, seguros, en un entorno alejado de titulares alarmistas, ¿verdad? Que parece que es que en cuanto sales a la calle parece que a tus hijos le va a pasar algo en cualquier momento, porque todo lo que lees es como que da mucho miedo, y en realidad pues la vida normalmente es amable. Lo que pasa es que también ahora con el tema de las redes sociales, y tú que tienes tantos años de experiencia, ha complicado quizás un poco más la crianza, y sobre todo ese tema que estabas hablando de la salud mental de nuestros hijos, de los niños y adolescentes. Sí, ha complicado el tema, porque sobre todo al principio, yo llevo ya 10 años con el perfil de Lucía, mi pediatra, y al principio es verdad que la gente no sabía discernir lo que era una fuente fiable de lo que no. Y parecía que cualquier cosa que leían en internet era real, ¿no? Era como cuando nuestros padres nos decían, no, es que ha salido en la tele. Y tú le decías, papá, es que aunque haya salido en la tele no quiere decir que sea verdad. Pues esto fue como el día de la marmota con las redes sociales. Pero fíjate ahora lo que te digo, que yo en consulta sí que percibo a los pacientes que ya empiezan a saber discernir de quién está detrás de la información que se da, ¿no? de que las redes sociales son un arma muy poderosa a la hora de difundir información y de acompañar y de dar mucha luz a mucha gente que está muy sola, pero también a veces es un lugar de mucha desinformación y de muchos peligros que evidentemente y obviamente debemos preparar a nuestros hijos adolescentes. ¿Cuál es el mayor mito o cuáles son los mayores mitos que precisamente abordas en tu libro? Bueno, pues abordamos mitos desde la alimentación infantil, desde el sueño, desde la propia salud mental. Por ejemplo, si nos vamos a la salud mental, esto de, no, los niños son niños, no tienen preocupaciones, son felices. ¿Cómo van a tener depresión los niños? Exactamente. Pues realmente entre un 1 y un 3% de la población infantil pueden sufrir una depresión.
Ansiedad en un niño, bueno, eso es la vida, son los nervios. Pues no, la realidad es que el trastorno por ansiedad lo presentan hasta un 20% de nuestros niños y adolescentes y puede ser un factor limitante a su vida futura. Y están así, yo recuerdo, tengo una amiga que el hijo en aquel momento tenía como unos 9 años, 9, 10 años, y empezó a sufrir de gastritis. Sí. Y por supuesto no podíamos creer, decía, pero es un niño. Eso es uno de los mitos, lo que te estás comentando. La ansiedad te puede llevar, siendo un niño inclusive, a sufrir este tipo de De hecho, es que fíjate lo que te digo, el 70% de las enfermedades mentales y de los trastornos mentales debutan en la infancia y en la adolescencia. Lo que pasa es que muchas veces se subestima, se tapa. Parece que el caso de tu amiga, un niño que viene a la consulta con dolor abdominal, ¿no? Dolor abdominal desde hace mucho tiempo, tal. El médico le hace todas las pruebas pertinentes y si las pruebas son normales, pues hasta hace muy poco se decía, no tiene nada, serán los nervios. No tiene nada, no tiene nada orgánico, no tiene una enfermedad celíaca, no tiene parásitos, no tiene una infección, pero a lo mejor tiene un trastorno de ansiedad y por eso tiene este dolor abdominal. Entonces ahora los sanitarios cada vez estamos más implicados en que no hay salud sin una sana salud mental, en el que hay muchas manifestaciones de la salud mental de nuestros jóvenes y de nuestros niños que manifiestan con dolores de cabeza recurrentes, con dolores abdominales, con diarrea incluso. Entonces hay que estar alerta. Hay que estar alerta porque los niños también sufren. Esto de los niños son siempre felices, los niños también tienen muchos problemas. Y normalmente tienden muchos padres, y los he escuchado, bueno, mi papá era, por ejemplo, así también, y muchos que te dicen, no, pero ¿cómo vas sabes, a sufrir de ansiedad o de depresión o de, ¿cómo vas a tener problemas? Tú no tienes problemas. Problemas tenemos nosotros los adultos. Recuerda que mi papá me decía mucho eso. Sí. Y para mí era estresante, por ejemplo, cuando estaba en la adolescencia, saber que de repente podía salir mal en un examen, en una materia, y eso causaba un estrés. Claro. Pero efecto de mis padres, no. Claro. Justo de esto lo trato en los virus de no entran por los pies. ¿Por qué? Porque la adolescencia es esa etapa de la vida que está llena de mitos, entre ellos, es la mejor etapa de tu vida, así que deja de quejarte. No es la mejor etapa ni de lejos, pobrecitos míos. Pero es ni que para los padres tampoco. Para los padres tampoco, pero es que además es una etapa en la que ellos sufren muchísimos cambios internos, físicos, ideológicos, sexuales, y ellos no son conscientes de ellos. Entonces, yo muchas veces insisto a los padres en que se tienen que formar en la adolescencia para que entiendan el porqué de las contestaciones de nuestros hijos adolescentes, el porqué de ese aislamiento muchas veces que intentan alejarse de sus padres. ¿Cómo nos formamos? Por ejemplo, podemos comprar tu libro. Sí. Bueno, los virus no entran por los pies, pero ¿cómo nos formamos? Pues lo primero que los papás deben hacer es, a mí me llama mucho la atención cómo con los pequeñitos nos leemos todos los libros que salen, nos hacemos todos los cursos. Embarazada lo hacemos, embarazada sabemos absolutamente todo, sí. Y luego los papás llegan a la adolescencia a pelo sin saber nada. Entonces, afortunadamente hay infinidad de libros donde hablan sobre la adolescencia. Yo en toda mi bibliografía, en todos mis libros, siempre le dedico una parte a la adolescencia. Tengo una plataforma de cursos con más de 30 cursos para papás y mamás, que tenemos más de 30.000 alumnos, donde hay cursos de adolescencia. Es importante que los padres sepan que nuestros hijos adolescentes nos siguen necesitando, que ellos están sufriendo una de las mayores metamorfosis que sufre el cuerpo a lo largo de su vida, que se llama poda neuronal, que esto es un concepto relativamente reciente, pero que es muy interesante de saber, que es que cuando llega a la adolescencia ese cerebro ha recibido muchísima información, ¿no? El cerebro del niño ha recibido muchísima información y mucha de esa información no la va a necesitar para su vida adulta. Entonces se produce una poda literal de todas las estructuras nerviosas que el cerebro interpreta que no va a necesitar para su personalidad adulta. Y esa poda se realiza en base a todo lo que ese adolescente sigue recibiendo. Es decir, que si tiene una mamá tranquila, un papá que sabe gestionar los conflictos, un adolescente al que se le ponen unos límites claros, que sabe lo que es el bien y el mal, que sabe las consecuencias de sus actos, que tiene unos padres empáticos, cariñosos, amables, compasivos con el mundo que le rodea, pues el niño, el adolescente inconscientemente está captando esa información y esa poda neuronal se va a enfocar hacia ese lugar. Okay. Si por el contrario vive en un entorno violento, con malas contestaciones, con gritos, con faltas de respeto, esas conexiones son las que las que van a permanecer ahí estables y no van a desaparecer, con lo cual de adultos violentos, de adultos mal hablados, de adultos mal educados, tenemos adolescentes con esos comportamientos. Entonces seguimos siendo ejemplo. Esto lo tenemos muy interiorizado con nuestros hijos pequeñitos, muy interiorizado, ¿verdad? Que somos el espejo donde ellos se reflejan cada día. Cuando están pequeños nos quieren y nos adoran. Sí. Ya después la cosa puede cambiar un poco. Pero tenemos como esa sensación de, sí, y de cuidarlo y de que esté bien. Sí, porque sabemos que eso
¿no? Que tiene mucho impacto. Pues en nuestros hijos adolescentes también. Nuestros hijos adolescentes ya leen los comentarios que nosotros ponemos en redes sociales. Si tú eres amable con la gente, tus hijos lo van a ver. Si eres un desagradable en las redes sociales, tu hijo se va a comportar igual en redes sociales y en la puerta del colegio. Entonces, esto es fundamental. Y luego los papás tienen que saber que el adolescente está en esta reconstrucción, reinvención de su ser, y para eso necesita espacio y necesita tiempo. Y necesariamente se tiene que separar de los padres. Por eso necesitan estar más tiempo en la habitación, por eso es que, pero cariño, abre la puerta, ¿qué haces ahí? Duermen más porque su ritmo circadiano se retrasan 1 hora y media su inicio de sueño. Entonces, por mucho que tú los metas en la cama a las 10 de la noche, ellos están que no pueden dormir. Exactamente. Tienen más sueño, necesitan dormir más que un niño de 8 o 9 años en la adolescencia, porque por todo eso, por todos esos cambios estructurales que se producen. Entonces, cuando tú entiendes esto como padre, pues lo vives mejor. Claro. Vives mejor el saber que tu hijo adolescente ya no necesita comunicarse tanto contigo, que necesita su espacio, que necesita que esa puerta esté cerrada, que necesita de su intimidad, que no podemos entrar en la puerta como cuando eran pequeñitos, que hay que tocar. Exactamente. Que muchos no entienden eso. Quiero decir, como padres no entendemos eso, pero ¿por qué? Claro, pero si en tu casa, este es mi hijo, este es mi hijo. O sea, ¿qué es eso de tener la puerta cerrada? Eso que hay que tocar. Pues hay que respetar, claro. Hay que respetar los tiempos. A nosotros tampoco nos gusta que entren así en la habitación, a que no nos gusta, ¿verdad? Pues esto es igual. Y también tenemos que ser muy conscientes que ellos no es que no necesiten hablar con nosotros, pero hay que elegir muy bien los momentos. Y los momentos los eligen ellos. Y es muy curioso cómo a lo mejor pasan 2 o 3 días que mis hijos, yo soy madre de 2 adolescentes, además. ¿Cuántos años tienen? El mayor va a cumplir 18 y la pequeña casi 16. Ah, no, pues entonces tú estás experimentando todo esto. Claro, yo ya sabes de lo que hablas. Con propiedad estás hablando. Y entonces hay veces que ellos, pues eso, habitación, sus cosas, tú dices, no sé, yo vivo aquí con mis hijos, pero parece como que no. Y de repente llegan las 11 de la noche y oyes un mamá, y tú dices, sí, ¿puedes venir un momentín a la habitación? Y a lo mejor te pilla fatal, ¿eh? Porque estas cosas siempre pasan cuando dices, ay... Lo sé, normalmente pasan así, sobre todo con las niñas. Total. Que te llaman cuando tú estás ya que pero no puedes escucha, más. María, hay que hacer el esfuerzo. Claro, 100%. Hay que ir porque eso es una ventana de 100%, oportunidad. Sí. Ahí es donde nuestra hija o nuestro hijo nos necesita. Entonces hay que ir y dice, ¿qué te pasa, cariño? Ay, mamá, es que te tengo que contar algo. Ajá. Y entonces, papá. Y eso yo lo llamo, en mi libro La vida va de esto, que hablo mucho de adolescencia, y en el curso de adolescencia también, las ventanas de oportunidad. Exactamente. Y eso te pasa por la noche, eso te pasa cuando les recoges del entreno y no sé qué tiene el coche, que es montarlos en el coche y de repente, ¿sabes, mamá? ¿Sabes lo que le pasó a mi amigo Pepe? Que no sé qué, no sé cuánto. Y tú vas ahí conduciendo, pero ¿sabes calladita, escuchando. Ahí hay un punto importantísimo, porque he escuchado muchos padres quejarse que tratan de hablar con sus hijos y ellos son monosílabos. Sí, no, bien, mal. Es más, casi nunca dicen mal porque le vas a preguntar por qué mal. Entonces, lo que he leído que también que a veces es importante tratar de hacer preguntas que la respuesta o sí tenga que ser desarrollada. Sí, preguntas abiertas, que decimos, que no se respondan ni con un sí ni con un no, sino preguntas abiertas. ¿Cuál ha sido el peor momento que has tenido hoy en el instituto? Exacto. ¿O cuál ha sido el mejor momento? ¿O cómo te encuentras? Pero más yo le pregunto hasta por los amigos, a veces amigos o amigas con las que en algún momento de apertura esas ventanas, como tú dices, me han hablado, entonces aprovecho y les pregunto también. Oye, ¿cómo está tu amiga Cristina? Guau, mamá, no sabes lo que le ha pasado a Cristina. Exactamente. Porque no sé qué, es verdad que los amigos son un nexo de unión increíble, que además nos dan mucha información de nuestros hijos. Es verdad. Tenemos que ser grandes estrategas en la adolescencia. Invita a los amigos de tus hijos a casa. Porque tú, mientras les preparas la merienda, tú ya estás escuchando. Sí. Por supuesto, calladita, nada de, bueno, chicos, vamos a... No, esto cuando eran pequeñitos y les preparabas ahí las tortitas, pero de adolescente una tiene que ver, oír y callar. Claro, de pequeños les gusta quizás que uno hable con ellos, pero ya en la edad de adolescencia... De mayores, mi hijo mayor, la primera vez que invitó a sus hijos, a sus amigos, ya siendo adolescente, me dijo, mamá, por favor, no interactúes con mis amigos. Dijo, Carlos, cariño, No, de verdad, o sea, que queremos estar tranquilos. Vale. Entonces hay veces que ellas, por ejemplo, mi hija, que es así muy dicharachera, se pone a hablar con las amigas y se medio olvida que yo estoy ahí. Y a veces escuchas conversaciones que dices, ups, no es el momento de intervenir ahí. Hay que esperar, hay que mantener la calma. Nosotros somos adultos, no tenemos esa impulsividad que tiene el adolescente. Y a lo mejor al día siguiente o a los 2 días encuentras esa ventana de oportunidad en el que tu hija te está contando algo y le dices, oye, por cierto, esto que comentasteis el otro día, fíjate que me preocupó, fulanito bebe alcohol, que os escuché. Bueno, mamá, sí, es que tal... Claro, no es en el momento que lo escuchaste, sino que después. No tienes que parecer ni preguntona, ni cotilla, ni invasiva, ni tampoco debes juzgar
a sus amigos, porque en el momento en el que juzgas a los amigos de tus hijos adolescentes, ya te has cargado la comunicación. Así o sea, es. sus amigos son sagrados, pasan a ser su prioridad. Saben más que tú. De pequeñito, la prioridad era mamá, y cuando son adolescentes, mamá no se entera de casi nada. Exacto, mamá no sabe nada sabe. Y mis amigos son los que saben, al menos esa es la percepción. Claro. Pero ¿sabes qué importante lo que estás diciendo? Y sobre todo, padre y madre, mentalizarse y trabajar esa inteligencia emocional para darte cuenta de lo que está sucediendo. En algún momento, bueno, escuché y tuve acá invitada a una cantante que ella dice que ella siente que a su hija se la llevó un extraterrestre y la devolvió cuando tenía unos 20 y tantos de años, porque... Eso es la poda neuronal. Claro. Eso que vivimos de dónde está mi niñita, Ajá, mi niño exactamente. dulce, ahí es cuando se está produciendo la poda. Por eso es importante saberlo. Claro. Y cuando desaparece la poda, ya está la personalidad adulta. En estos días entrevistaba también a alguien que es una gurú de todo lo que es economía, empresas, es muy buena de verdad. Margarita Pasos tiene un libro que se llama Yo pude, tú puedes. Y hablamos, pero yo la entrevisté desde el punto de vista familiar con la hija. Y ella dice que en un momento de la adolescencia, de ese transitar de la adolescencia de su hija, le dijo a su esposo, o ella o yo, pero las dos no podemos vivir en la misma casa. Ya lo entiendo. A ver, es verdad Qué que difícil puede ser. Sí, es difícil. Yo hay veces que hablo de esto y dice, jolín, Lucía, es que parece fácil. No sé si es que parece fácil por la manera de expresarlo, pero no es fácil. Es difícil. Pero ¿acaso era fácil el posparto? Para nada. ¿Era fácil las rabietas de los 2 años? ¿Acaso fue fácil gestionar el inicio del cole con 6 años, con Claro, todos lo que los pasa miedos? es que niños pequeños, esa frase es de verdad tan verídica, tan real. Niños pequeños, problemas pequeños. Sí. Niños grandes, problemas grandes. Sí, pero nosotras somos más maduras y más sabias. 100%. Y tenemos que tener el conocimiento para abordar los problemas de nuestros hijos adolescentes desde la calma y desde la sabiduría. El error que cometemos muchas veces es que nos ponemos a su nivel. Sí. Como ya los ves grandes, los ves casi de tu tamaño o más, pues inconscientemente te pones a su nivel. Y yo muchas veces les digo a mis hijos, mira, nada de lo que digáis o hagáis justifica que yo pierda el control de mis emociones. O sea, el hecho de que ellos se porten mal, no hayan cumplido algo que les he dicho, me levanten la voz, eso no justifica que yo les grite. Pero eso tiene que ver con lo que estábamos hablando también de crecimiento personal, de madurez de inteligencia emocional, sobre todo eso, porque es fácil perder la paciencia. Cuando, por ejemplo, un adolescente, porque ya niño quizás es más moldeable, te escucha más. Un adolescente no te escucha muchas de las veces. Yo le digo siempre que si no han tenido problemas con su hijo adolescente o su hija adolescente, son unos bendecidos, o sea, maravilloso. Pero la mayoría es un transitar, es un proceso complicado que muchas veces ante esa desesperación puedes perder la paciencia. Puedes perder la paciencia. Y lo importante no es tanto el momento puntual en el que pierdes los nervios y te pones a gritar, sino qué haces para repararlo. Exactamente. Siempre decimos, no es tan importante el error como la ruptura de ese momento como la reparación. Exacto. Es decir, vamos a poner un ejemplo práctico. A mí mis hijos me llevan al límite y entonces pierdo los papeles, me pongo a gritar, porque esto es insoportable, ¿no? Le digo a mi marido, es que abuelo, yo no puedo nada. He perdido los papeles, o sea, yo soy la 100%. persona adulta. Yo sí debería de tener las herramientas para no perder los papeles, ¿no? Bien, pierdo los papeles, rectifico, me doy cuenta, he perdido los papeles. Voy a la habitación de mi hijo o de mi hija y le digo, cariño, discúlpame, he perdido los papeles. Aunque tú te enfades, aunque tú me grites, eso no justifica que yo me ponga a ese nivel, porque yo soy la persona adulta y soy tu madre. Te pido disculpas. Exactamente. Podemos empezar de nuevo. Y tu hijo o tu hija dice, jo, mamá, sí, gracias. Sí. Y esto funciona, me consta, a mí me ha pasado. Y no solamente nos aterriza como seres imperfectos que somos, sino que además también es un ejemplo maravilloso hacia el futuro, cuando ellos tengan esos conflictos y para autorregularse, aunque hayan perdido el control, automáticamente les salte este chip del ejemplo que han visto en sus papás, de decir, voy a rectificar y voy a pedirle disculpas a mi amiga porque le he dicho unas cosas que no pensaba. Aprenden por el ejemplo, lo que estabas comentando en un principio. Y hay que aprender también uno como adulto a escuchar a nuestros hijos. Porque, por ejemplo, en algún momento mi hija ya tiene 18, mi hijo tiene 21, entonces yo he pasado ese proceso, créeme, y fue muy duro.
Pero, por ejemplo, Miranda, ya en los últimos tiempos, de repente, quizás había esos picos un poco más altos que yo estaba como malhumorada. No era de gritar, pero sí estaba un poco más. Me dice, mamá, no pagues tu mal humor conmigo. Muy bien. Porque lo que está pasando es que estás muy cargada del trabajo, de todo lo que está pasando, y la quieres pagar conmigo. Y eso es un despertar. Pero maravillosa gestión emocional la de tu sí, hija. Sí, era un despertar para mí. Muy bien. Eso Gracias es porque lo has a Dios, hecho muy bien. Sí. Porque si el niño que no ha tenido esa adecuada inteligencia emocional se siente culpable y cree que él es el motivo de ese malestar. Y eso mina la autoestima de los niños. Claro. Cuando los niños creen que son ellos los culpables del malestar de los padres, pues imagínate esto cómo les afecta a futuro. Pero cuando tu hija claramente, a mí mi hijo me dice, cuando me ve muy estresada y a lo mejor hace como 4 o 5 días que no voy a la consulta, que a mí la consulta es lo que realmente me relaja y me tranquiliza, me dice, mamá, creo que ha llegado el momento de que vuelvas a la consulta. Me lo dice así como muy elegantemente. Eso quiere decir que llevo demasiadas horas delante del ordenador solucionando problemas. Exacto. Y cariño, tienes toda la razón. Pero eso es lo importante también, que cuando uno le dicen algo, uno puede escuchar y decir, por es verdad, tienes razón. Claro, y no decir, déjame tu opinión hacerlo. no cuenta para nada, ya no sabes lo que son los problemas de verdad. Exactamente. Pues yo a Miranda cuando me lo dijo, le di, que ha pasado un par de veces, le digo, tienes toda la razón, discúlpame. No tengo por qué pagarlo contigo. Así pero es un despertar de conciencia en ese momento. Y es lo importante de escuchar. Y te digo que yo he pasado por mucho, y eso te quería preguntar también, para el que está, o papá o mamá que está pasando por algo así. Cuando el niño o adolescente pasa por un trauma, sea, por ejemplo, en mi caso fue la muerte de su papá. Ellos les tocó tratar de salvarle la vida a su papá luego de darle un derrame cerebral. Yo estaba trabajando, además en otro país, estaba en Perú en ese momento, y fue un proceso muy difícil. El duelo de un niño y un adolescente se vive diferente que el del adulto, claro, pero sin embargo va por las mismas etapas. Sí. Y yo recuerdo muchas veces, honestamente, sentarme a llorar porque decía, no puedo más. Porque claro, estoy viviendo mi propio proceso de duelo. Él murió con cerca... Más el de mis hijos. Nosotros estuvimos juntos cerca de 26 años. Y de repente, nos cambia la vida a los 3, y era lidiar con mi proceso y con el de mis 2 hijos, que además lo estaban viviendo completamente distinto. Sí, porque estaban presentes en el momento, ¿no? Y además era Andrés con mucha rabia. Era el shock, pero con mucha rabia, esa ira que da en esa segunda etapa que le llaman del duelo, pero él se le juntaron las dos. Y Miranda, muy bajita, con una depresión, con una tristeza profunda. Mientras vivía mi proceso. Entonces, yo creo, en aquel momento yo pues recurrí a la terapia, y creo que la terapia es maravillosa, tanto para niños, adolescentes, como para uno. Sí, yo me tardé mucho en ir a terapia, y ellos fueron los que me mandaron a terapia. Fíjate. ¿Cómo hacer cuando es con un niño o un adolescente que ha pasado por un proceso traumático? ¿Qué deberían hacer? Porque tú eres la experta más en esto. Yo puedo hablar desde la experiencia, pero definitivamente tú eres la experta y has visto muchos casos. Claro, está claro que si hay algo que puede impactar realmente a corto, a medio y a largo plazo en la vida de un ser humano, es una pérdida de un ser querido, como puede ser un padre, una madre, un hermano o un hijo. Estos son como los grandes traumas, ¿no? Claro. Nosotros, los adultos, podemos tener nuestros recursos, los que sean, para gestionarlo, pero el cerebro del adolescente, al estar todavía en formación y en transformación, pues no están preparados para asumir un evento tan doloroso. Entonces, nosotros siempre aconsejamos desde el principio iniciar terapia todos, iniciar una terapia familiar todos, si son 2 hijos más la mamá, los 3. Y luego, a partir de ahí, es muy probable que cada uno gestione el duelo de manera diferente y necesiten terapia individualizada cada uno de ellos. Pero esto de, bueno, pues esto a veces escuchas, ¿no? Pues esto es la vida, hay que aprender a vivir de ello. Yo tengo muchas mamás en la consulta que dicen, bueno, pues esto es lo que nos ha tocado, esto es lo que te ha tocado, pero de la misma manera que si tú te rompes un tobillo y no se te ocurre tratarte tú el tobillo, o a tu hijo llevas 7 días con fiebre y no se te ocurre decir, bueno, pues no sé, pues ya se le pasará, es lo que nos ha tocado, y vas al médico. Cuando nos ocurre una situación tan traumática como la pérdida de un ser querido, el mensaje clave que tienen que tener las familias es que necesitan de un profesional sanitario, de un profesional de la salud mental para salir adelante, porque se supera. Pero si tú comparas los pacientes que no acuden a terapia con respecto a los que acuden en una situación así en los primeros meses, es que la evolución es totalmente diferente. Así es. Luego tenemos muchos adultos en consulta. Yo tengo varios centros médicos en España, Centro Creciendo, y trabajo con psicólogos, con psiquiatras, con todas las especialidades médicas, y ellos nos dicen, tú no sabes la cantidad de adultos que tenemos en la consulta, en psicología y en psiquiatría, de traumas infantiles o en la adolescencia no resueltos, porque esto es lo que nos ha tocado.
Entonces, Mira, que todo el mundo sepa que estos profesionales están altamente cualificados para tratar y gestionar el trauma. Y es algo tan cierto. Yo doy conferencias, mi libro se llama Elijo ser feliz, y doy conferencias y doy herramientas para tratar justamente de sanar y de pasar este proceso. Y es tan cierto lo que dices. En una conferencia en Atlanta me impactó porque una persona, yo calculo 35, 40 años, por allí más o menos, se empezó a sentir muy mal y resulta que se le bajó la tensión. Y estuvimos a punto de llamar al 911 para ver qué pasaba, a ver si se mejoraba, si no, porque se puso muy mal. Y total que, gracias a Dios, mejoró, se empezó a sentir bien. Y al final, yo normalmente en la conferencia firmo los libros de los que quieran, pues que estén allí todavía. Y ella se acerca y me dice: Mariale, lo que pasa es que yo soy tu Miranda. Y me empieza a contar que ella, de adolescente, su papá murió. Y murió de una forma muy traumática. Y en ese momento, que ahora tiene 35, 40 años, conectó con todo lo que estábamos hablando y se dio cuenta, me dijo: me di cuenta que no he sanado, que todavía estoy mal. Y es lo que tú dices, es impresionante. Por eso hay que cuidar tanto a nuestros niños y adolescentes, sobre todo para que no lleven esas heridas a su vida adulta. Claro, porque es que luego eso les va a condicionar mucho el tipo de relaciones que van a tener, las personas que van a buscar para tener a su lado. Entonces, ahora afortunadamente cada vez se habla más de salud mental, pero mi visión como pediatra es que se habla mucho de salud mental en los adultos. Ahora casi todo el mundo te dice: pues yo voy a terapia, y parece como que muy bien, ¿no? Que está, incluso está bien visto. Pero en los niños sigue habiendo mucho estigma. Yo como pediatra, cuando tengo que derivar a un niño a psicología o a psiquiatría infantil, los padres te dicen: pero es que no tiene ningún problema gordo. Y dice: no, bueno, de eso se trata. Claro. De que no desarrolle ningún problema que luego le vaya a limitar en su vida. Breve pausa, rapidita, para hablar de la importancia de la terapia. Ustedes saben que yo soy ahora de estas personas que creen la terapia fervientemente y lo recomiendo, porque hay que recomendar lo bueno, lo que funciona. Yo juraba que era de esas fuertes, que no necesitaba terapia ni siquiera para esos conflictos con mis hijos, porque sí, hemos tenido problemas, hemos pasado momentos muy difíciles, Andrés, Miranda y yo. Como familia ha sido complicado. Y créanme que de las pocas cosas que yo me arrepiento en mi vida, porque no me gusta arrepentirme de nada de lo que he hecho, pero definitivamente me arrepiento de no haber buscado terapia, ayuda antes, para que todo ese proceso fuera mucho más llevadero. Todavía lo hago, aunque ellos ya han ido creciendo, todavía están en esa etapa donde, como nos dice la doctora, la pediatra, mi pediatra Lucía, mi pediatra, así está en Instagram, pues nos cuenta cómo es un proceso que puede tomar hasta 23, 24 años, esa madurez del cerebro. Pero más allá de eso, puedes utilizar la terapia para tantas cosas. A lo mejor no eres mamá y papá, a lo mejor lo necesitas para temas del trabajo, para tu pareja, para la autoestima, que es algo tan importante. Así que los invito a que escaneen el código QR que están viendo en su pantalla o que le den clic al link que está en la descripción de este episodio y comiences a trabajar en ti con la terapia. No te vas a arrepentir, créeme que no te vas a arrepentir. Elige ser feliz y trabaja con Opción Yo para lograrlo. ¿Sabes que mi hija fue por primera vez a terapia antes de que pasara lo de su papá? Porque fue víctima de bullying en la escuela. Y en tu libro hablas inclusive de este capítulo, que si no me equivoco está hacia el final del libro ya, de salud mental. Sí. Y cómo lamentablemente eso es un problema real. Hombre, y que en muchos casos, y es lo triste, termina en suicidio. Sí. Bueno, fíjate si es un problema real, que es la principal causa de suicidio entre los jóvenes. O sea, en España, el año pasado fallecieron más jóvenes por suicidio que por cáncer. Dios mío. Y más que por accidentes de tráfico. O sea, es la primera causa de mortalidad a nivel mundial en los jóvenes entre 15 y 29 años. ¿Qué tenemos que hacer los padres para evitar eso? Para que no venga luego el ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo ayudé? Con respecto al bullying, en esa parte del libro que es muy, muy profunda y muy sentida, porque nosotros lo vivimos en casa también y fue un momento muy, muy doloroso para todos. Fíjate que el 50% de los niños o de las niñas no llegan a confesar nunca que han sufrido bullying, porque ellos creen que lo van a superar, ellos creen que es pasajero, tienen miedo a las consecuencias, no quieren quedar de chivatos. Entonces, es muy importante que los papás sepan esto, porque hay padres que dicen: no, yo me enteraría porque mi hijo me lo diría. No, la mitad no lo dicen. Entonces, ¿cuáles son las señales de que nuestro hijo pueda estar sufriendo bullying? Por ejemplo, los dolores abdominales, los dolores de barriga recurrentes, que duran más de 2 semanas, que sobre todo se producen al atardecer, que el viernes y el sábado están muy bien, pero el domingo, cuando ya hay que preparar la mochila para el cole, se vuelven a quejar del dolor de barriga.
niños que lo mismo que el dolor de barriga, dolores de cabeza, sobre todo al atardecer, cuando están tranquilos, cuando están tumbados en la cama, que es cuando vienen todos los pensamientos. Niños que de repente sacan unas notas buenas y de repente tienen un fracaso escolar muy, muy evidente, no una asignatura ni dos, sino que de repente el profesor te dice, es que no sé qué le ha pasado. Muchos padres se vuelcan y les castigan y se enfadan con ellos y lo que están sufriendo estos niños es un bullying. A veces hay niños que pierden peso porque dejan de comer, hay otros que comen compulsivamente y entonces ganan peso. Hay que estar atento a las señales, a esos cambios. Suelen estar más irascibles, más tristones, más llorones, más encerrados en sí mismos. Y es importantísimo recordar a todo nuestro público, y dependiendo de la edad que tengan también algo. Es cierto, porque muchos te dicen, no, bullying ha habido toda la vida, toda la vida ha existido el bullying. Recuerden que justamente con las redes sociales todo eso se multiplica. Claro. Y es mucho peor lo que están sufriendo nuestros hijos. Nosotros cuando sufríamos bullying de niños lo sufrías en el ratito del recreo en el cole y a la salida del cole y ya está. Luego tú llegabas a tu casa y era tu lugar seguro. Pero es que ahora nuestros adolescentes sufren bullying 24/7 porque llegan a casa y encienden el móvil y en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales. Entonces es un acoso continuado. De hecho, si revisamos las estadísticas de las urgencias psiquiátricas en salud mental en niños y adolescentes, se han multiplicado una barbaridad a raíz de la pandemia, mucho condicionado porque se ha incrementado mucho la exposición a pantallas en los adolescentes. Antes de la pandemia los niños no estaban tan en contacto con las pantallas y a raíz de la pandemia, claro, que por razones obvias nos relajamos todos mucho, pues los niños empezaron a consumir mucha más tecnología y eso ya ahora ya no podemos volver a la era prepandemia. Entonces están todo el rato ahí. Entonces tú imagínate, o sea, yo en el libro pongo un ejemplo clarísimo. Tú imagínate tener un trabajo donde cada vez que vas te pegan. Exactamente. Y que vayas a tu jefe y te diga, bueno, pues sí, esto, pues cambia de trabajo, como se les dice a muchas familias, pues cambia de colegio. Ajá. No, es que no es la solución. ¿Tú te imaginas un trabajo así, que te estén pegando y que tu jefe no te ampare y te diga, cambia de trabajo? No, los colegios tienen que ser lugares seguros y tienen que garantizar la seguridad de nuestros niños, que es lo más valioso que tenemos. Entonces hace falta un cambio de estructura muy importante a nivel de muchos estamentos, padres, madres, docentes, profesores, instituciones, gobiernos, porque al final el objetivo final es proteger a la infancia, que están indefensos ellos. Pero por eso es tan importante hablarlo. Sí. El trabajo que haces en general, ojo, porque además la pueden seguir a través de sus redes sociales. Por cierto que ahí también vi que tienes entonces todos los cursos, porque seguramente ya muchos están escuchando o nos están viendo y están diciendo, ¿dónde hago ese curso? LuciaMiPediatra.com es la página web y las redes es Lucía Mi Pediatra. Exacto, pero mi Lucía Mi Pediatra ahí tienen un link también que es Linktree, te lleva a varios links donde tienen la información, porque además hablas de esta etapa adolescente que es tan difícil, de los niños, que muy bien lo estabas hablando también, de todo este tema de la ansiedad, pero inclusive también de cómo ayudarnos a nosotros como papá a ser mejores padres. Sí, esto es muy importante. Sobre todo esto. Entonces, ahí van a tener toda la información, ahí tienen todos los cursos. Y hay algo que vi, por cierto, en tu cuenta de Instagram que me llamó mucho la atención y ahora estabas comentando un poquito nada más, y es cómo nos preparamos cuando estamos durante el embarazo para saber en teoría qué es a lo que nos vamos a enfrentar, pero hay tantas cosas que realmente los libros, los textos exactamente se quedan cortos, que no nos cuentan, y cuando uno llega a ese momento, por ejemplo, esa depresión postparto que puede dar, que hay personas que no creían, hombres que no creían que esto podía existir, y resulta que sí. Claro que estos mitos, que a mí me encanta, y tú hablaste de eso en un momento, y es que, duerme como un bebé. Sí. Cuando los bebés en realidad no duermen un pimiento hasta los 2 o 3 años, se despiertan todo el rato y entonces es que no duerme nada, es que tiene 2 meses, los bebés de 2 meses se despiertan cada 2 horas, pero ¿cómo puede ser? Pues Pero fíjate, a ver, ¿por qué puede variar de un niño a otro? ¿Por qué, por ejemplo? Porque somos personas distintas. Imagino, mi hijo pudo dormir medianamente casi la noche completa. A los 9 meses yo me estaba muriendo, mis ojeras eran espantosas. Afortunada, me estaba muriendo. En cambio, Miranda dormía mejor, dormía más profundo. Ella no dormía nada. ¿Has tenido mucha suerte? Ella dormía más profundo y me despertaba 2-3 horas. Cada 2-3 horas, perfecto, que es lo normal. El otro, lo que pasa es que no dormía absolutamente nada. Nada, era lo opuesto. ¿En qué va eso? Pues a ver, las circunstancias de cada niño son completamente diferentes. A pesar de tener incluso varios hijos, dices, ¿cómo pueden ser tan diferentes de carácter? Pues lo son, porque cada uno es distinto. Y luego en los rangos de normalidad en la madurez del sueño son muy variables. Al igual que, por ejemplo, en los niños a la hora de caminar, decimos que es normal entre los 12 meses y los 18 meses, es una horquilla muy grande para empezar a caminar sin preocuparnos. O sea, tan normal es el de 12
como el de 18 meses para empezar a caminar, pues la maduración del sueño, lo que llamamos ya sueño maduro, que es que ya duerman casi toda la noche, es muy flexible. Entonces hay bebés que a los 9 meses ya duermen toda la noche, pero hay niños que hasta los 2 o 3 años no duermen toda la noche. Y ambos son normales. Claro. O sea, fíjate qué horquilla, ¿no? Claro. Entonces, no, Andrés, eso me lo hizo solamente esa noche y después pasó mucho tiempo sin dormir otra vez. Eso era como para que yo me ilusionara. No, eso era para que yo me ilusionara. Miranda sí fue mucho mejor en ese sentido porque dormía más. Pero, ¿sabes qué? Hay algo también que yo luego descubrí con Andrés que tuvo que ver y fue justamente durante el embarazo. Eran procesos que yo viví en un país donde, pues, convulso, donde había muchas protestas, donde había muertos y todo eso, pues yo lo absorbí. Seguro. Y realmente el bebé siente y absorbe todo lo que uno hace y, por ejemplo, consume, porque hay algo que también tú has hablado mucho, que es el tema del alcohol durante el embarazo. Sí. Bueno, esto es tremendo y me alegro muchísimo que saques este tema porque ya la OMS hace ya años ya notificó que esto era un grave problema de salud pública a nivel mundial, el consumo de alcohol durante el embarazo. Durante muchos años llevamos escuchando aquello de por una copita de alcohol no pasa nada, mujer, tómate una copita de vino que no pasa nada, una cervecita no pasa nada, un traguito no pasa nada. En realidad sí puede pasar. De hecho, el consumo de alcohol en el embarazo es la causa más frecuente la causa prevenible más frecuente de discapacidad intelectual en el mundo. Imagínate. Entre un 2 y un 5% de la población infantil padece un trastorno que se llama trastorno del espectro alcohólico fetal, que son niños que nacen de embarazos en los que la madre ha bebido alcohol, y los niños pueden tener trastornos del neurodesarrollo, discapacidad intelectual, problemas de memoria, de atención, de concentración, trastornos graves de conducta, que se van viendo a medida que van cumpliendo años. Entonces, no hay una cantidad mínima de alcohol segura que podamos garantizar que no provoque estos efectos. Es decir, no hay que beber alcohol desde el momento que sepas que estás embarazada o inclusive, imagino, antes, buscando. Sí. Cuando ya empiezas a buscar, ahí hay que suspender ya el consumo de alcohol. Lo que sí que sabemos es que si se determina el alcohol en sangre en una mujer embarazada, imagínate, 70 kilos, 80 kilos y mide 0,5, esa misma concentración de alcohol es la que se encuentra en el cordón umbilical. O sea que imagínate esa cantidad de alcohol, lo que supone en un cerebro de 6 milímetros en formación. Lo que ahora ya sabemos es que causa un daño irreversible y permanente en el neurodesarrollo de ese bebé. Y se estima que hay hasta un niño por aula con un trastorno del espectro alcohólico fetal. O sea que esto es un problema muchísimo, terriblemente frecuente e infradiagnosticado, porque muchas madres al final no confiesan que han bebido alcohol pero y el muchas diagnóstico es porque clínico. No saben esto que estás diciendo, porque te dicen una copita no pasa nada. Pues puede pasar. O sea, el mensaje es que puede pasar. Incluso las recetas de cocina, bueno, yo le echo un chorrito porque luego al fuego se evapora. Bueno, pues los estudios que tenemos, que hay en el libro, lo desgrano con mucho detalle, después de 1 hora de cocción puede haber hasta un 30% todavía de alcohol en la receta. O sea que tampoco se debe utilizar alcohol en las recetas porque no se evapora al 100% el alcohol. Y esa pequeña cantidad de alcohol puede generar un daño en el bebé. Pasa lo mismo, por ejemplo, con las bebidas energéticas, que hoy en día muchísimas personas, adolescentes sabemos que lo hacen, pero en el caso de las madres embarazadas... Las bebidas energéticas en las mujeres embarazadas no tenemos estudios de momento, pero sí que tenemos muchos estudios, y los últimos que ponen los pelos de punta, de las bebidas energéticas en los adolescentes. Aumentan los trastornos mentales, los trastornos de pánico, ansiedad, depresión, arritmias y enfermedad cardiovascular. Aumenta el riesgo de infarto. Ojo, lo peor es que esto pasa igual para los adultos. Sin embargo, hay muchísimos que toman estas bebidas energéticas constantemente. Y se venden como que aumentan el rendimiento muscular, incluso los ves en gimnasios, máquinas vending con bebidas energéticas porque aumenta el rendimiento muscular. No es verdad. Pone a tu cuerpo en una situación límite, sobrecarga tu actividad cardíaca y al corazón no le gusta nada, y son altas dosis de cafeína, mucho más altas de lo que el cuerpo de un adolescente puede tolerar. Ten en cuenta que la Academia Americana de Pediatría no recomienda el consumo de cafeína en los menores de 12 años, y entre los 12 y los 18 no superar los 100 miligramos. Y una lata pequeña de bebidas energéticas tiene entre 150 y 200. Pero es que las latas de medio litro, que las hay, triplican por 3 la cantidad segura de cafeína en el cuerpo de un adolescente, ya sin contar de la taurina más el resto de componentes. Que los acelera, exacto. Pero entonces, ¿qué hacer cuando vemos muchísimos adolescentes tomando? Porque además es lo mismo que ven en las redes sociales y les hacen pensar que es algo bueno.
Hay muchos youtubers que Ajá. están horas y horas sentados bebiendo estas bebidas, entonces son personajes que ellos idolatran y si ellos están haciendo esto es porque es bueno, los pseudo deportistas algunos también lo hacen. Bueno, pues es tener esta conversación tranquila con tus hijos adolescentes. Yo la tuve en su momento y mi hijo no me creía. A mí, ¿eh? Sí, Digo, que eso cariño, pasa. a mí, ¿eh? Y le digo, cariño, mira, estoy ahora con el capítulo de las bebidas energéticas. ¿Qué pasa ahora con las bebidas energéticas? ¿Te vas a meter con las bebidas energéticas? Digo, no es que me meta, es que mira los estudios. Claro, esto es que una ahora ya lo realidad. sabemos, mira las urgencias por arritmias en adolescentes por consumo de bebidas energéticas. Mira la enfermedad cardiovascular, mira el trastorno de pánico, tal. Y él mismo dice, jolín, pues en el gimnasio todo el mundo se las toma antes de entrenar. Es decir, demostrarles con datos. Sí, esa es la mejor el forma. El adolescente es muy científico, ¿eh? Okay. Él te pide fuentes. Claro. El adolescente no le vengas con discursos, te dice, a ver, ¿dónde has leído eso? Exactamente. Es crítico. Igual con los vape, con los cigarrillos bueno, electrónicos. Los vapeadores. Ajá, sí. los vapeadores. Los vapeadores, también hay muchos estudios. Sabemos que un niño que vapea tiene mucho más riesgo de luego fumar tabaco, o sea, es como la puerta de entrada para el tabaco, sabiendo que los datos que traslada la OMS es que casi la mitad de las personas que fuman fallecerán de una causa relacionada con el tabaco, o sea que, ojo. Entonces sabemos que los chavales que se inician con el vapor tienen mucho más riesgo de consumir tabaco y además los compuestos químicos del vapor son dañinos para el pulmón. Claro, porque en un momento los vendieron como que si no hacía daño, que era mejor. Exactamente, y resulta que ya hemos visto que sí. Con olor rico, ajá. Entonces son inocuos. Bueno, pues ahora ya sabemos que no, porque produce enfermedad pulmonar que puede ser severa y que aumenta el riesgo de que se inicien en el tabaco precozmente con el riesgo que eso supone de cáncer. Lucía, ¿qué le recomiendas a un padre o madre que esté pasando, por ejemplo, por un proceso con sus hijos, o a lo mejor no se dan cuenta, o sí se dan cuenta y no lo quieren ver, que esté, por ejemplo, pasando por drogas? Vale. ¿Y cómo darse cuenta el papá y la mamá también que eso está sucediendo en casa? Bueno, el primer signo de alerta de los padres es el cambio de carácter. Les cambia el carácter. Empiezan también a relacionarse a veces con otros amigos que normalmente no eran los de siempre, cambian de pandilla, empiezan un poco a vivir al límite pues eso, si les dices que vengan a tal hora, pues empiezan a incumplir los límites, empiezan a tener trastornos del sueño, insomnio, están muy irascibles, ataques así de ira como injustificados, a veces todo lo contrario, apatía, tristeza, depresión, anedonia, que decimos que es no tener ganas de nada, no parece como que ni sienten ni padecen. O a ojo, veces que es algo que también que muchos adolescentes pueden pasar, ¿no? Sí. Sin tener que estar en droga necesariamente. Lo Sí. que hay que estar como alerta. Hay que estar alerta y ver si cumple todos estos criterios. Y luego es muy frecuente también que te falte dinero, porque claro, ellos necesitan comprar esto, entonces empiezan a pues las típicas moneditas o billetes que tienes por ahí, claro. De repente los echas en falta. ¿Qué hacer? Bueno, lo primero es cuando lo descubres, que lo normal lo descubren los padres porque encuentran cosas en la habitación, porque el adolescente es descuidado por naturaleza, entonces si busca vas a encontrar, si buscas, exactamente. Sí, yo creo que hay veces que es mejor directamente no entrar en la habitación porque dices yo a veces me he encontrado cosas que he dicho, ¿para qué habré entrado? Exacto. No drogas pero otras cosas dices, igual, sí. Saber. Bueno, elegir el momento de esa conversación, porque va a ser una conversación muy sensible, claro. Elegir el momento idóneo en el que tu hijo o tu hija esté receptivo, esté tranquilo, no haya prisas, tú también estés tranquila, explicarle la situación como es, cariño, he encontrado esto, ¿qué problema hay? ¿Te quiero ayudar? Vamos a buscar ayuda juntos. Muy probablemente te diga que es el escape que he escuchado además de muchos, es de un amigo o es de una amiga. Sí. Puede que te lo digan al principio, pero no hay que tirar la toalla. O sea, eso lo importante es que no sí. se sientan atacados, que no se sientan que les estamos haciendo un tercer grado, que por supuesto no empecemos a gritar, pero ¿cómo se te ha ocurrido? Porque entonces ahí portazo y se irá. O sea que a lo mejor en la primera conversación no consigues nada, pero tu hijo ya sabe que lo sabes. Entonces probablemente habrá una segunda, habrá una tercera, y si realmente hay un consumo continuado con una adicción, hay que buscar ayuda profesional. La clave, yo creo, en casi todo lo que has comentado hoy también es no rendirse. No rendirse nunca. No rendirse nunca y recordar que son nuestros hijos. De sí mismo. Y que les queremos incondicionalmente. Hagan lo que hagan. Yo esta conversación la tuve con mi hija este verano y le dije, cariño, porque ella es así muy intensa y muy exploradora y le encanta un poco vivir al límite. Y yo ya me veía venir
lo que luego ya vino. vi, ya exacto. Ya claro, y yo le dije, cariño, yo te voy a decir una cosa. Si alguna vez te pasa algo, si alguna vez te sientes en peligro, si alguna vez has metido la pata hasta el fondo, no sabes dónde acudir, te sientes que se te abre el suelo bajo tus pies, llámame a mí. Claro. Pero mamá, llámame a mí. Pero mamá, que no va a pasar, llámame a mí. Exacto. No te voy a juzgar, te voy a ayudar y yo te quiero incondicionalmente. Hagas lo que hagas. Bueno, pues te puedes creer que este verano a las 3 de la mañana me llamo llorando. Mamá, que dicen mis amigos que no te llame, pero es que yo como me dijiste, mira, que es que... Al final era una tontería, pero no importa, luego qué bueno yo que te llame, sí. Claro. Luego yo le decía a mi pareja, mira qué bien, que me ha llamado a mí. Exactamente. Que cualquier otro de sus amigas no hubiese dicho nada, lo hubiese tapado, hubiese buscado la... Y ella me ha llamado. Sí, entonces, sí. Pero eso dice mucho de la relación que tienes con ella, de esa comunicación que has logrado. Es muy importante, porque a nuestros adolescentes les pasan cosas. A nosotros nos pasaban cosas. Claro, ¿o no? Claro. Lo que pasa es que no lo hablábamos, quizás. Era definitivamente otra época. Pero ellos se dan cuenta y están más alerta de lo que uno cree. Yo recuerdo a Andrés en un momento, en diciembre, yo le regalé, habíamos pasado por un proceso terrible, para un Thanksgiving, que a finales de noviembre, y luego en diciembre le hice un regalo de Navidad, una camiseta, alguna tontería. Y se me queda mirando y me dice, mamá, ¿por qué me regalas si te he tratado tan mal? Fíjate. Y claro, yo lo veo, lo abracé y le dije, porque eres mi hijo y siempre te voy a amar. Y era algo que yo hablaba con mi esposo, le decía, a ver, mis hijos los voy a amar toda la vida, no importa lo que pase, y yo necesito que ellos lo sepan. Sí. De un adulto, de mi esposo, de tu pareja, lo que sea, te separas, te divorcias. De un hijo, no. No, una vez que tomas la decisión de tener un hijo, pues es para cuidarlo, es para toda la vida, exactamente. Toda la vida. Y además eso lo tienen que sentir ellos, no puede ser, a veces cuando escuchas, es que a niños más pequeñitos, yo a veces lo he escuchado en el parque, es que si te sigues portando así de mal, es que mamá se pone muy triste y es que te va a dejar de querer. No, hombre, no. No, o sea, nuestros hijos tienen que tener clarísimo, que no importa lo que pase, que hagan lo que hagan, nosotros vamos a estar siempre. Y eso es una fuerza que le damos. O sea, ¿tú sabes cómo sale un adolescente al mundo real sabiendo que tiene a 1, 2, 3, 4 personas que no les juzgan, que les escuchan? Hombre, que tienen sus límites, por supuesto, claro. Y hay sus consecuencias cuando traspasan esa línea. Pero hay un apoyo incondicional. Pero que es traspasar la puerta de casa y es su lugar seguro, para siempre y para toda la vida. Yo creo que es el mejor legado que les podemos dejar a nuestros hijos. Acabas de decir esa línea que traspasarla puede ser complicado cuando ellos lo hacen, y cómo imponer la disciplina y al mismo tiempo lograr ese equilibrio con la comunicación. ¿Cómo se hace? Bueno, yo soy fiel defensora de que nuestros hijos necesitan límites, y los necesitan desde pequeñitos, y la neurociencia de hecho apoya la teoría de que los límites hay que empezar a ponerlos desde pequeñitos para ir marcando. Yo siempre pongo el ejemplo de la carretera. Los niños cuando nacen en una carretera sin señales de tráfico. Y ellos tiran millas, ellos empiezan a correr, a caminar, y nosotros a medida que van creciendo les vamos poniendo señales. Aquí un stop, aquí un ceda, aquí la carretera es más ancha, aquí es más estrecha, ¿no? Necesariamente tienes que darme la manita para cruzar la calle. Cuando tienen 12, 13 años y empiezan a salir, vas a salir hasta las 10 de la noche. A medida que yo vea que eres más responsable, te voy a ir dando, te voy a ir soltando, y vamos a hacer esa carretera más ancha, y el límite de velocidad a lo mejor aumenta o no. Si vemos que vamos disminuyendo los límites, por ejemplo, las salidas nocturnas, y venga, te vienes arriba, son las fiestas de la urbanización y le dejas venir más tarde y se retrasa 2 horas, no te coge el teléfono, pues... Tiene que haber límite otra vez allí, cariño, y decirle no estamos preparados todavía para este punto. Así que en lugar de a las 2 vas a volver a las 12. Ten en cuenta que si te llamo es para que me cojas el teléfono. Y si no me puedes contestar en el momento, me devuelves la llamada en los siguientes minutos. Entonces, manda un mensaje, al menos. Esto, los adolescentes, o sea, por una vez que se salten la línea, no nos podemos llevar las manos a la cabeza. Es que ellos funcionan con ensayo-error. O sea, el adolescente va a estar en esta línea del límite y va a estar así todo el rato. Pero a medida que vaya creciendo, si esos límites son firmes, cada vez van rectificando. A zigzaguear menos. Total. Exacto. Entonces, esto es como el niño que le dices, no metas los dedos en el enchufe, y te frustras porque va y 22 dedo, veces. Sí. Es que hay que decirlo las veces que sean necesarias. necesarias. Pero te lo he dicho 22 veces. Claro, bueno, 22 veces, es que este niño no escucha, 12 meses. Exactamente. Pues con el adolescente igual, es que no escucha, sí escucha, pero él necesita explorar, necesita
ver dónde están los límites del mundo y de la vida real. No nos Claro. podemos meter en una burbuja. ¿Cuánto Pero nosotros tiempo tenemos tarda? que estar ahí. Hay que estar pendiente. ¿Cuánto tiempo tarda el cerebro del adolescente Pues en madurar? fíjate, la neurociencia nos dice que empieza en torno a los 12 años y acaba en torno a los 24 o 25. ¡Ay, Dios! Todavía nos falta. Que tela. Es que es más que la infancia. Todavía nos falta, ¿Te das cuenta exactamente. cómo hay que prepararse? Exactamente. Porque nos preparamos para la infancia y la infancia son 11 añitos de nada. Pero sabes qué importante entender eso, porque el otro día escuché algo parecido y lo comento y me decían, eso lo estás haciendo nada más para justificar la inmadurez. Pero si son adolescentes, Claro. no pueden comportarse exactamente igual que un adulto. No, es que no son adultos. Y aparte es que tenemos Exactamente. muchos datos neurocientíficos sobre esto. Quiero decir que esto tiene una solidez, vamos, aplastante. No, Lo que no, pasa no, es que claro. tenemos que conocerlo. Exactamente. Tenemos que saberlo. Igual que sabes que tu bebé no le puedes pedir con 6 meses que camine y no te puedes enfadar por ello, también tienes que entender pues que con los adolescentes funcionan de una manera diferente, hay que tener mucha paciencia y que hay que trabajar más que nunca la comunicación y el autocontrol como madre y como 100%. padre, y buscar las herramientas cuando tú no las tengas, pedir ayuda cuando te veas exactamente. desbordada. No, es mucho definitivamente, pero tengan paciencia que hay luz al final del camino. Siempre, Esa es la parte siempre, buena. siempre. Y es una etapa fascinante también, te digo, ¿eh? Sí. Yo me he ido de concierto con mis No, hijos. y compartir con ellos, Los sí, viajes sí, son súper exactamente. divertidos, te conectan con tu propia adolescencia. Yo A mí me siento encanta. más joven que nunca. A mí con me encanta ellos cuando ahora. comparto con ellos y es eso, la comunicación que es tan importante. Se me termina el tiempo y lo peor es que Venga. vamos a tener que hacer otro episodio Sí. de las vacunas, porque eso es un Muy bien. tema que puede ser controversial, pero que yo creo que teniendo la información necesaria es importante para tomar buenas decisiones. Pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Venga, cuando tú quieras. Mientras te pregunto, ¿qué es para ti ser feliz? ¿Qué te hace feliz? Para mí la felicidad viene de la mano de la paz mental. Estar en paz conmigo misma, y eso tiene mucho que ver con estar con las personas adecuadas, Así es. en el lugar adecuado, y tener la libertad siempre de elegir. Que hay muchas mujeres, desgraciadamente, en este mundo que no tienen esta libertad. Entonces tiene mucho que ver con la paz mental. Acostarte por la noche y decir, estoy en el lugar en el que quiero estar, con las personas que quiero estar. Así es, Esto eso es es importantísimo. felicidad Lucía, mil gracias, de verdad, Lucía, mi pedro, darte un abrazo. Me encantó esta conversación, que se repita, ya les dije el próximo tema cuál va a ser con Lucía, porque es que sé que les va a gustar también. Muchísimas gracias por acompañarnos, espero que les haya gustado este episodio y recuerden que lo pueden compartir también con personas que ustedes crean que pues les puede ser útil, padre, madre, muchos, definitivamente hasta los abuelos que pueden Abuelitos. sencillamente ayudar. Así que gracias por acompañarnos, recuerden, eligen ser feliz y tienen que trabajar para lograrlo, tienen que haber paciencia, tienen que buscar las herramientas, sean felices con adolescentes, es una tarea cuesta arriba, Sí, pero que se sí. puede hacer. Claro que se puede. Se puede lograr. Muchísimas gracias. Gracias. Este espacio llegó a ustedes gracias a mis aliados de Gravity, Opción Yo. En la producción, Rebeca Herrera Benarroyo. Y en la edición, Carlos Enríquez, de La Colmena Films.